en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 14. Hoy vamos a estar viendo lo que es Joel 14. Y dice así: tal vez decida no castigarlos a ustedes y les envíe bendición, cereales y vino para las ofrendas del Señor su Dios. Palabra del Señor. Hermanos, entonces el día de hoy vamos a estar viendo, y ahí lo tenemos en la pantalla, la bendición de Dios sobre nuestras vidas. ¿Y qué es? Pero para ir y que entender mejor lo que es la bendición, a mí me gusta utilizar mucho el diccionario de la lengua española, para que usted vea lo que nos dice el razonamiento del hombre, para que usted vea lo que nos dice el pensamiento o el discernimiento del hombre. Y si vemos, dice: bendición es una acción y efecto de bendecir, bendición divina, colmar de bienes a alguien o hacer que prospere. Eso es lo que el diccionario de la lengua española nos indica. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Vemos el razonamiento del hombre dándonos a instruir, o es lo que nos enseñan en la escuela. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, que es una acción o efecto de bendecir, pero dice colmar de bendiciones a alguien. La bendición a nivel de pensamiento del hombre, a nivel de la inteligencia del hombre, la vemos como dinero, la vemos como bienes, la vemos como, digamos, como si soy rico, estoy bendecido. Y no es eso el fin de la bendición. La bendición es totalmente diferente, es algo diferente. Y lo vamos a ir viendo en el nombre de Cristo Jesús, para entender cómo el hombre nos enseña. Mire, el Papa Francisco dice: cualquier persona que tenga demasiado apego a las cosas materiales, o por el espejo, a quien le gusta el dinero, los banquetes exuberantes, las mansiones suntuosas, los trajes digamos refinados, los autos de lujo, etcétera. Y también dice: aconsejaría que se fije qué está pasando en su corazón y rece para que Dios lo libere de estas ataduras. El Papa Francisco nos está también hablando y pone énfasis en eso. Pero yo quiero que usted ponga mucha atención acá. No vaya a creer que el ser rico es malo. Digamos, no vaya a creer que también buscar, porque si no va a salir de aquí ya no va a querer trabajar. Va a ser como las de Jacobito. Mire, en una oportunidad desde que llegó un hombre, Jacobito, ¿verdad? Llegó, digamos, a un grupo de renovación carismática, y Jacobito recibió al Señor. Digamos, ese día cuando oyó la predicación se puso muy contento y dijeron: el que quiera aceptar a Jesucristo, que pase al frente. Y Jacobito pasó al frente, ¿verdad? Y recibe, y en ese día dice: usted decide aceptar a Jesucristo. Y él dice: claro, yo acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Bien contento Jacobito, muy feliz. Pero también ese día hablaron algo similar, ¿verdad? Que la bendición de Dios era grande, y que pues también, digamos, él entendió sobre la pobreza y dijo: bueno, voy a depender de Dios, voy a ponerme de lleno en las manos de Dios. Ahora ya estoy, digamos, con Jesucristo, Él va a proveer. Y pasó el día y Jacobito no se levantó, pero le dio hambre. Entonces dice: bueno, voy a ir a visitar al primer hermano. Y se fue para el hermanito, ¿verdad? Y el hermanito, pues al ver que no se iba y no se iba, dijo: ay, hermano Jacobo, dijo, fíjese que solo tengo frijolitos, dijo, y un par de huevitos. No se preocupe, hermanita, dijo, la mera comida de Jacobito, ¿verdad? La mera comida de Jacobito. Bueno, pues desayunaron y todo, y cuánta cosa, pero Jacobito no se iba. Llegó el almuerzo y dijo: ay, hermanita, dijo, fíjese, dijo, que solo tengo un pedacito de carne, dijo, y siempre con los mismos frijolitos de la mañana. Dijo: pues no se preocupe, hermanita, dijo, la mera comida de Jacobito, dijo. Bueno, ya Jacobito entonces ya almorzó, ¿verdad?
pasó, bueno, a las 3 de la tarde una meriendita por ahí. Fíjese que solo tengo unas galletitas, hermano Jacobito. Dijo, no se preocupe, la mera, mire, lo que más le encanta a Jacobito, dijo, las galletitas. Bueno, para adentro Jacobito, pero no se iba. Jacobito, ¿verdad? Y bueno, dijo, ay, hermano, dijo, qué pena, dijo, fíjese, le dijo que solo tengo ya un pedacito de pollo por ahí. No se preocupe, hermana, dijo, dejémoslo para la cena. Que no se quería ir, ¿verdad? No se iba a ir Jacobito, ¿no? Dijo, ya había desayunado, ya había almorzado, ya había hecho la merienda de las 3 de la tarde. Y entonces dijo, pues la hermanita ya le dijo, no, hermanito, dijo, ya. No, dijo, dejémoslo para la cena, hermana, dijo. Quiere decir que se había preparado ya para la cena Jacobito, no se iba. Bueno, lo que le quiero decir con este cuento es que el Papa Francisco nos está diciendo que cuando nosotros tenemos en nuestro corazón bien arraigado o pegada a las cosas materiales, cuando sobrepasan el límite las cosas materiales, son dañinas. Ahora bien, recuérdese usted que lo que es la bendición, digamos, lo que es el área económica, la Biblia nos enseña que es una añadidura. Pero es primera la gracia, la bendición de Dios. Y ahora el Papa Francisco dice, ¿verdad? Cualquier persona que tenga demasiado apego a las cosas materiales, es cuando usted defiende más incluso una cosa material que la vida. Es cuando usted defiende más, prefiere mejor lo material que las cosas espirituales. Entonces ahí dice, revise su corazón, dice el Papa Francisco, porque hay algo malo ahí. Ahora bien, usted puede pedirle al Señor, clamar al Señor para que también le dé un buen trabajo y usted pueda tener cosas, pero no se apegue a esas cosas directamente. Lo voy a explicar de otra manera, digamos. En una oportunidad dice que un hombre compró un carro y este hombre compró el carro, digamos, nuevecito de agencia, y un día su niña más pequeña andaba jugando, encontró un clavito y empezó a... y le hizo un gran rayón a toda la puerta del costado del carro, mire. Y se fue corriendo y, papá, ven a ver lo que hice, ven a ver lo que hice, le decía la niña contenta, feliz. Y cuando el papá sale, imagínense, carro del año, recién salido de la agencia, con un gran rayón en toda la orilla del carro, desde la puerta hasta la otra puerta. Y dijo, hija, ¿qué hiciste? Pero el hombre se rebalsó en cólera, se molestó tanto, su reacción fue dura y decidió golpear a la niña de sus manos. Dijo, para que no lo vuelvas a hacer. El problema fue que se sobrepasó de golpes y sus manos se le hincharon a las niñas. Lastimosamente perdió algunos dedos la niña. Y el hombre, digamos, lo llevaron la niña al hospital. Y durante el tiempo, el hombre arregló bien su carro, le arregló los rayones. Y se le ocurre decir, ay, vengan a ver familia, vengan a ver mi carro. Miren cómo lo dejé. Y el carro ya no tenía los rayones, se lo habían quitado bien, lo habían pintado de nuevo bien, lo dejaron pero nítido, como nuevo. Y la niña pregunta, papá, ¿y cuándo me vas a reconstruir mis manos? ¿Cuándo mis manos se van a curar? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero compartir con esto es cuando nuestro corazón tiene la fotografía o la forma, no la fotografía, la forma de un carro. Cuando nuestro corazón tiene la forma del oro, cuando nuestro corazón tiene la forma de cosas carísimas, entonces el Papa dice, hay algo que está fallando ahí. Entonces dice, les aconsejo que se fijen qué está pensando en su corazón. Y al lado de la foto del Papa Francisco les puse ahí una persona con dinero, ¿verdad?, tirándolo para arriba. Muchas veces hemos puesto el corazón ahí, muchas veces hemos puesto el corazón en el dinero y tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado,
Bien, entonces observando que el Papa Francisco nos habla también respecto a que tengamos cuidado, lo queremos confirmar muchas veces a través de Gálatas. Y Gálatas 3:14, en Gálatas 3:14 nos enseña, mire, la palabra de Dios, nos enseña la palabra de Dios diciendo así. Gálatas capítulo 3 versículo 14 dice: de este modo la bendición de Abraham alcanzó a las naciones paganas en Cristo Jesús. Por la fe recibimos la promesa que es el Espíritu, palabra de Dios. Le voy a repetir el último párrafo. Dice así: por la fe recibimos la promesa que es el Espíritu Santo, palabra de Dios. Hermanos, hoy nos está enseñando la palabra de Dios y nos está confirmando de lo que estamos hablando. Nos está confirmando la palabra de Dios. Quiere decir que San Pablo le dice a los Gálatas, y aquí empezamos a aprender. San Pablo le dice a los Gálatas, confirmando que no es la plata, que no es el oro, que no son las cosas materiales las que hacen feliz al hombre, confirmando que no son el dinero lo que hace que el hombre sea bendecido, sino que la bendición, nos dice Gálatas, San Pablo le dice a la comunidad de los Gálatas, la bendición de Dios, dice, viene desde Abraham, dice, de este modo las bendiciones de Abraham alcanzó a las naciones paganas. Digamos que no solo la bendición no solo llegó al pueblo de Israel, sino se rebalsó para nosotros que somos los gentiles. Pero mire, a pesar de todo también dice, por la fe, dice, recibimos la promesa. Hoy eso es lo que le quiero hablar, que la bendición, dice, la bendición es la promesa del Espíritu Santo. Digamos que es parte de la espiritualidad. La bendición no es lo material, sino que es espiritual. Y entonces, una de las cosas que tiene la promesa es, una de las que nos tiene o que tenemos que tener presente especialmente, es la bendición que tenemos, esa promesa en nuestras manos, el Espíritu Santo de Dios. Diga conmigo, yo soy bendecido. A ver, yo soy bendecido porque tengo la promesa de Dios en mi corazón. Mire, porque yo soy bendecido, diga conmigo. A ver, yo soy bendecido porque el Espíritu Santo camina conmigo. Hermanos, esto viene del área espiritual. La bendición de Dios. La primera, la promesa, que es el Espíritu Santo. Vamos a seguir el camino de la bendición. A ver, Carlita, vamos a seguir el camino de la bendición. Aquí lo que les decía, Gálatas 3, no es el dinero, la bendición, es la promesa por la fe, ¿verdad? La promesa por la fe, que es el Espíritu Santo. El camino de la bendición, Génesis 22:18, lo vamos a ver. En Génesis 22:18 vamos a seguir hablando, pero nos da el camino de la bendición. Y esto es lo que vamos a ir aprendiendo el día de hoy. Vamos a aprender ese camino, cómo emprender el camino para recibir esa bendición. Entonces en Génesis 22:18 dice así: y porque has bendecido a mi voz, todos los pueblos de la tierra serán bendecidos a través de su descendencia. Palabra del Señor. Aquí está hablando Dios con Abraham y dice: y porque has obedecido a mi voz, todos los pueblos de la tierra serán bendecidos a través de tu descendencia. Palabra de Dios. Bien, vemos un Abraham entonces que nos da el camino y nos muestra el camino de la bendición. ¿Cómo es que vemos el camino de la bendición? Porque Abraham, cuando estaba en Ur, en ese lugar, en ese pueblo, digamos, Dios le habla y lo llama de ese lugar.
y Abraham bien obediente. Y luego Dios le dice, bueno, no le dio un sketch de una vez y le digo, vas a caminar aquí, vas a ir a tal pueblo, vas a llegar a Egipto, vas a llegar a Canaán. No, mire, levántate y vete, le decía, para tal lugar. Y a los días de que ya se había establecido, Abraham lo levantaba de ahí y lo llevaba para otro lugar. Y así lo cargaba, pero Abraham era obediente a lo que es la voz de Dios. Y siendo Abraham obediente a la voz de Dios, también recuérdese que la esposa de Abraham no podía tener hijos, Sara. Y en la misericordia de Dios, en su ancianidad, Dios le da a Isaac. Y cuando le da a Isaac, mire, después Dios se lo pide. Y es difícil para uno poder entender que ese hombre tome a Isaac, se lo lleve para llevarlo a un sacrificio. Ahí le puse la fotografía, la foto de abajo, viendo a Abraham con el cuchillo, ya teniendo a su hijo en el altar para crucificarlo, para ponérselo como ofrenda al Señor. ¿Qué es lo que alcanzamos a ver? Me lo traje desde la historia de Ur. ¿Por qué? Porque yo quiero explicarle hoy que eso significa obediencia. Este hombre era tan obediente a Dios, tenía un amor por Dios y era tan obediente para Dios, y por eso Abraham sale de Ur, caminó, a muchos lugares, no podía tener hijos, pero le decía, y cuando tuvo a Isaac, lo iba a sacrificar. Entonces, ¿qué quiero compartir con esto? La obediencia es el camino para encontrar la bendición de Dios. Primero, reconocer que tenemos la promesa del Espíritu Santo. 2, reconocer cuál es el camino para llegar a la bendición. Ser obediente. Ser obediente. Es bonito cuando el hombre se doblega y se deja enseñar. Es bonito cuando el hombre o la mujer decide dar ese tiempo al Señor. Aquí vemos a Abraham cómo le cedió el tiempo a Dios de una manera especial. Y cuando usted le cede ese tiempo a Dios, Dios lo va a recompensar de una manera especial.